estado de trance, Sandra, solo y es mi voz, dejas de analizar, permites que la información simplemente llegue a ti y comienzas a entablar conexión con José. Te vas a mover y me vas a decir a dónde llegas. Te mueves 1, 2 y 3. Ahora. Estoy en otro planeta. ¿Tu planeta? El espacio al que estoy llegando, en la parte de arriba se observa una base. Tiene forma cilíndrica. Es como si el planeta estuviera en la parte baja. Hay una especie de llega como plataforma y sobre esa plataforma se encuentra esta base. El planeta al que estoy llegando hay varios seres, unos con forma de humanoide. En la cabeza tiene como tipo animales, la cabeza como de un león. Y hay otros seres muy pequeños, delgados, muy delgados. Miden aproximadamente 1,10 m. Hablan en un lenguaje sumamente agudo y rápido. Los personajes pequeños llevan una especie como de, puedo llamarlo como canasto. Dentro del canasto se observan varias gemas. En la parte baja de lo que es el planeta se observa un territorio grisáceo, oscuro. Bien. Es todo lo que observo. Identifica dónde se encuentra José. ¿Por qué llegaste a ese evento? Identifica dónde está. En la parte de la plataforma, dentro de la plataforma es como si hubiera una especie de espacio oculto. Dentro de esa plataforma, los seres, acceden como a través de un túnel y yo puedo observarlo sin entrar. Es como si estuviera observándolo de manera extraocular. Claro, entiendo. Como que las paredes son transparentes para ti. Puedes observar lo que pasa adentro. Ajá. Ahí Bien. se encuentra él en una forma humana o nada más que más grande. Bien. ¿Estos seres felinos que observaste están fuera de esa base? Sí, es como si estuvieran vigilando, custodiando a los otros, a los delgados. Bien, Sandra, te vas a mover y te vas a acercar hacia donde está José. Y me vas a decir qué están realizando con él, por qué lo tienen ahí. Quiero que identifiques en qué circunstancias se encuentra su copia física. Es como si él estuviera dentro de una caverna y está siendo alimentado. La parte de los pies la tiene cadenada, la parte de las manos solamente está como sujeta con una especie de lazo. No es algo tan firme, tan fuerte. Ok, tampoco es un laboratorio, es más que nada como si lo tuviesen ahí como preso. Bien, ¿se encuentra solo o hay más copias físicas ahí? Hay otros dos pequeños. Niños. Sí, pero en esa área, en ese calabozo, únicamente están ellos tres. Bien, Y te los vas a seres acercar. pequeños delgados son los que le llevan como el alimento.
Bien, cuando estén solamente ellos tres, te vas a acercar a José y te vas a mostrar frente a él. Cuando te esté observando, me lo dices. Por fin llegas, dice. Ah, pregúntale a qué se refiere con eso de que al fin llegas. Mm, Empieza a sollozar y se cubre las manos y dice que estaba esperando este contacto. Bien, pregúntale cómo se llama ahí en ese momento. Garmel. Mele, Garmele. Bien. Entonces él estaba esperando es un contacto de esta naturaleza que lo viniera a ayudar. Pregúntale si es así. Sí, dice que sí. Bien. Déjame hablar, Sandra, con Garmele. Bien, haz cambio 1, 2, 3. Ahora, Garmele, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que se está realizando en este momento? Entenderlo y darle un sentido lógico, no, pero sí sé de la procedencia y sé de la existencia, sé lo que está ocurriendo. Bien, puedes sentir que algo positivo está ocurriendo en este momento. Sí, sé que mi cerebro no puede procesarlo, pero sé que la parte intencional del corazón sí. Lo siento. Bien, estamos aquí para ayudarte. Bueno, vamos a resolver esta situación. ¿Te parece? Sí, Bien, pero me gustaría poder hacerte algunas preguntas. Necesito saber en qué contexto nos encontramos. Bueno, sí. bien. ¿Hace cuánto tiempo ahí de ese lugar donde estás llevas encadenado ahí en esas condiciones? Podría decirlo que 30 años. 30 años encadenados. ¿Esos niños que están ahí tienen algún parentesco contigo? Sí, son mis hermanos. Son tus hermanos. Bien. Dime, Carmele, eh, ¿cuál fue el motivo? ¿Sabes cuál fue el motivo por el cual te tuvieron que mantener así encerrado? No, creo que de cierta manera fue por la protección que justamente he ejecutado hacia ellos. ¿Has No ejecutado una les protección? gustó, no les gustó que nos hayamos defendido. Bien. ¿Utilizaste algún tipo de protección energética para con tus hermanos? ¿Es así? Mm, el suceso radicó específicamente en cuanto observamos la nave que está afuera
Mis hermanos realizan el escudo de protección a través de sus palmas y trato yo de evadir la captura a través de la vibración de mi frente. Esto genera en ellos un campo electromagnético que impide la llegada a tierra de su nave. Sin embargo, uno de los acompañantes de la nave emite una especie de láser, lo que me deja a mí sin fuerza. En el momento en el que me deja a mí sin fuerza, trato de protegerlos a ellos a través de cubriéndolos con mi cuerpo. En cuanto la barrera queda desactivada, ellos son demasiado sensibles y demasiado ingenuos como para poder percibir un peligro. En el momento en el que quedan envueltos en mi cuerpo, dos de los tripulantes de la nave bajan y nos someten con una red que nos deja completamente paralizados. Y con eso podemos o pueden ellos impedir la autodefensa. Bien, ¿y tus hermanos siguen siendo unos niños después de todo este tiempo? ¿Se detuvo el proceso de crecimiento en los tres o solo en ellos? No en los tres. Estamos en otro hábitat. Y en eso, a pesar de que se ve como una especie de cueva, es un ambiente controlado. Sí. En la genética realizaron un procedimiento para detener el envejecimiento, dijo él. Y estancar la evolución de sus cualidades, deduzco. Precisamente ese fue el efecto que han generado en nuestros cuerpos. Bien, este tipo de conocimiento que tienes respecto a esta habilidad que utilizaste, intentando contrarrestar la llegada de esa nave, eso que emerge de tu frente, lo que hacen los niños también por su parte, ¿a qué tipo de conocimiento es este? ¿Pertenece a tu planeta? ¿Pertenece solo a ustedes, a tu raza? ¿De dónde obtienen este conocimiento de estas prácticas? Nosotros lo nombramos atributos naturales. En la selva en la que nosotros convivíamos, teníamos que emitir este tipo de frecuencia para pasar desapercibidos. Siempre nuestros antecesores nos manejaron que en la jungla podríamos ser capturados. Existía una teoría o historia donde seres de otro planeta bajaban, dos de ellos para hacer la captura de nosotros. Fuimos, ah, fuimos avanzando en cuanto a nuestros atributos para manejar la autodefensa. Bien, bien, entonces un conocimiento cultural que ha pasado de generación en generación a través de tu raza. ¿Tu raza Sí, es oriunda de ese planeta en donde estamos ahora? no, Los trajeron acá, sí, estamos en otro lugar. en otro lugar. Entonces, ese evento en donde tú con tus hermanos intentan contrarrestar la llegada de esa nave ocurre sí en tu planeta original o en tu planeta natal. Sí,
Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora estás acá vinculado a mi línea de tiempo, por lo tanto podemos avanzar y retroceder en el tiempo. Vamos a regresar en el tiempo y me vas a llevar hasta ese momento en donde la nave llega hasta tu planeta. Bueno, Sí. bien, entonces comienzas a la cuenta de 3, vas a regresar en el tiempo, te relajas y escuchas mi voz. 1, 2, comienzas a regresar en el tiempo. 3, llegas al evento, la nave está llegando al planeta y tú te dispones a realizar ese, ese trabajo para contrarrestarlo. Cuando estés en el lugar, me lo dices. Ya, Bien, llegaste ahí, estás viéndote a ti, estás viendo a tus hermanos, ¿cierto? sí. Bien, Garmele, cuando la nave esté por lanzar ese rayo, vas a observar que todo el evento se paraliza por completo. Avanza la escena, avanzas, avanzas y cuando estén a punto de tirar el rayo que va a anular tu intento, observas que no surte efecto y se paraliza todo el evento, las naves, incluyendo todo lo que puedas observar. Avanzas y me dices cuando ya esté todo paralizado. Ya está el escenario paralizado. Bien, Carmele. Entonces, a partir de aquí vamos a resolver esa situación. Bueno, me dejas Sí. con Sandra. Haz cambio 1, 2 y 3. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo, Bien, Sandra, descríbeme ahora el evento que estás observando ahí totalmente paralizado. es un espacio selvático. En la parte del, ellos se encuentran entre la misma selva observando lo que está ocurriendo. Lo que ocurre se basa únicamente en lo que es el centro del lugar, como si hubiera habido una especie de rayo que cae en el centro del lugar. En el momento en el que si hubiera procedido el evento, cae el rayo en la parte del planeta del centro y este se subdivide en 6 partes. En el momento en el que se subdivide, es como si la parte que en donde estuvieran ellos hubiera una especie de cápsula, como si se hubiera igualmente paralizado para ellos ese momento. Justamente cuando le dices tú que el evento se paralice, eh, se queda de manera fija, estática, y no ocurre el evento explosivo en la parte del centro del lugar. Entiendo. Bien, entonces, Sandra, lo que vamos a hacer ahora es conectar, vincular con quien esté a cargo de esa invasión al planeta a partir de esa nave. Te concentras y observas en la nave quién está a cargo. Te mueves, recorres e identificas quién está a cargo de esa nave que está llegando al planeta. Te mueves ahora y cuando lo identifiques me lo dices. Es un híbrido, es humanoide y tiene la cabeza en la parte de arriba, tiene como si fuera el pico de un ave. Humanoide ave. ¿Quién te Es, detectaron? lo que es el cráneo es como si fuera este pico del ave. Ok.
Bien. No lo han detectado. Identifica cuántas entidades hay en la nave en total. Más él son 12. En total son 13. Ok. Bien, Sandra, ¿cuál es la reacción que tienen al ver que están completamente paralizados sin entender qué pasa? Él se comienza a mostrar molesto. Se comienza a desesperar. Ok. Bien, Sandra, te vas a mostrar frente a este híbrido y cuando te esté observando, cuando te estén todos observando, me lo dices. Trata de enviar Trata de enviar unas qué, ¿me repites? una especie de energía electromagnética en forma de espiral. No puede, ¿cierto? Ok. No, Bien, pero sentiste su intención. sí. Ok. Bien. Ahora que te está observando, entonces le vas a preguntar cuál es su nombre. Me dice si te responde. Hay alguien más arriba de él, Diego. Ok, bien. Entonces le vas a decir que se tiene que presentar ahí en el lugar que quieres hablar con el verdadero encargado de ese proyecto. Su jefe, en el momento en el que estás haciendo las preguntas, se presenta al espacio en una especie de portal de luz. Abre en cuanto se coloca sobre la nave y trata de intervenir, trata como de paralizar también que él hable. Ok, bien. ¿Y cuando llega al evento, este jefe queda paralizado también? Si no dejamos que avance, solo se coloca en una posición como si hubiera salido del... ¿Del portal? Ok, Sí, sí, está fuera. bien, bien. Bien, Sandra. Entonces lo llamas y que se ponga frente a ti al lado de este híbrido. Cuando haya llegado ahí dentro de la nave y esté al lado de su híbrido frente a ti, me lo dices. Ya, Descríbelo, Sandra. es un ser muy alto, como de 2,70 metros. En el momento en el que hace su presencia, eh, lleva una capa que lo cubre todo el cuerpo. Esas capas como si fuera de mago, que alzan los brazos y se sigue viendo la tela amplia. En la parte de las manos se observan 3 dedos, los lleva cubiertos. La parte de las patas también son 3 y también los lleva cubiertos. El rostro también lo llevaba con una capa sobre la cabeza. El rostro en este momento se puede observar una especie de reptil. Es como, Los ojos son de color amielados. En el centro se observa un color verduzco. bien, entonces estamos hablando con un sacerdote reptil, algo así, como con una jerarquía espiritual reptil. Ujú. Una jerarquía espiritual. Bien, Sandra, pregúntale su nombre.
Maxethon. Z al final. Maxetons. Maxetons. Sí. Maxitons. Maxetons. Bien. Me dejas hablar entonces con Maxitons, Sandra. Haz cambio 1, 2, 3. Ahora. Maxitons, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Puedes observar que estás completamente paralizado. ¿Puedes entender lo que está ocurriendo? Irrumpes mi espacio, eso es lo que ocurre. Así es. Irrumpo en tu línea de tiempo. Así es. Y al irrumpir en tu línea de tiempo quiere decir que ahora tú estás en la mía. Estás supeditado a mi línea de tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. Llegamos acá por la conexión directa con uno de los aspectos físicos, copias físicas que tienes tú ahí, que estás a punto de atrapar. Ya vimos todo el proceso, ya vimos que llegas a este planeta con esta nave, intentan confrontarte y que tecnológicamente terminas anteponiéndote a las habilidades de las personas de este planeta, terminan siendo capturadas y ya vimos también que pasan un montón de tiempo por ahí encarceladas. Ya vimos todo ese proceso, por eso llegamos hasta este punto. ¿Puedes entenderlo? Sí, lo entiendo. Perfecto. Entonces entiendes que voy a necesitar realizarte algunas preguntas. Sí. Bien, no te molestes en alterar la información, podemos corroborarla directamente desde tu cerebro. Más bien te doy la oportunidad de no tener que hacer eso porque no es un proceso bonito para ustedes cuando lo realizamos. Espero seas consciente de eso. No voy a omitir nada. El cerebro se encuentra observado por Ujú, tu luminiscencia presente. así es. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero saber es cuál es el objetivo por el cual, no, cuál, por qué están viniendo a este planeta. Estos aspectos físicos que están ahí, ¿les pertenecen ya o vienen a capturarlos de alguna forma? No, estamos en la búsqueda de sus cuerpos. El interés manifiesto sobre ellos ha sido contundente. Es que es lo que me ha guiado hasta este lugar para someterlos y capturarlos y empezar un proceso de evaluación. Contrariamente a lo que sucede dentro de su aspecto físico. Lo que ustedes consideran un proceso de evolución para nosotros son cambios trascendentales que se hacen en el aspecto físico. Se evalúa la conducta, se evalúan sus acciones para obtener resultados precisos. En la medida en la que yo someto al aspecto físico, involuntariamente ellos reportan para mi jerarquía el neceser necesario, el neceser habitual que emite la conciencia lumínica.
A mayor concentración de la respuesta o a mayor estímulo emocional se realiza una concentración energética. Esta concentración energética me permite a mí hacer la evaluación de sus caracteres y lo que ustedes conocen como dones voluntarios. Bien, quiere decir que lo que están haciendo es capturar humanos con dones especiales. Sí, son armas concéntricas para nosotros. Bien, por eso es El que, estudiarlos nos aporta tecnología que podemos ir implementando para generar mayor concentración o mayor empuje en el momento de las batallas. bien, es por esto que tú te presentas como una especie de sacerdote. Es Eres el debido a encargado de dar ese conocimiento. sí, es debido a eso que poseo la condición para poder generar y hacer estas modificaciones. Quiere decir que eso implica que tú seas muy conocedor de la espiritualidad humana. Mm, Esto tiene un concepto diferente aquí. A ver, ¿y cuál es el concepto diferente? ¿Cómo lo ves tú? Mm, Este efecto se termina por hacer una aniquilación lumínica. Mayor entrega del aspecto físico en lo que viene siendo su espiritualidad se opaca de manera contundente el efecto luz en ellos. Claro, con mayor fuerza la persona se vincula a una espiritualidad basada en su comportamiento reptil, una espiritualidad cargada de cualidades reptiles. Lo que viene haciendo esto en su campo energético es una resistencia. Justamente lo que observé en los pequeños en el momento de nuestra embestida. A medida que ellos generan el campo lumínico, nosotros podemos crear una resistencia. A medida que ellos siguen aumentando el campo lumínico, la resistencia es más fuerte. Lo que termina siendo para ellos contraproducente debido a que a mayor efecto que ellos generen en luz, la contundencia del atrapamiento es mayor, quedan en un estado inerte. El campo vibracional que ellos emiten pierde fuerza. A medida que pierde fuerza, pierde conciencia. A medida que pierde conciencia, pierde efecto de su luz. Y esto tiene que ver entonces con que para ellos son simplemente dones naturales, no los cuestionan, por lo tanto tampoco tienen la capacidad de cuestionar la parte antagónica que existe en ellos y ustedes se aprovechan de eso. En efecto, no tienen alcance sobre lo que nosotros realizamos. Claro, no Y ese saben es el a qué objetivo. vienen. Bien, quiere decir que estos aspectos físicos hasta este momento no les pertenecen, están en un proceso de captura de estos aspectos físicos, posteriormente su mano luz, andan en busca de eso. El momento en el que nosotros ingresamos a la Patagonia, ellos quedan absolutamente cargados con su humana luz. ¿Con Patagonia te refieres a un sector de ese planeta? ¿O qué? Así conocemos su planeta.
Ok. Planeta Patagonia. Ok. Bien, frente a ti ahora se abre una pantalla y observas a José, línea de tiempo 2024, planeta Tierra, holograma Tierra. Cuando lo estés observando me lo dices. El mismo hombre, sí. Bien, sigue estando bajo el control, bajo tu control. Sí. Ok. ¿Cuántas encarnaciones han pasado desde ese momento en que entras a Patagonia a capturar a Germele y la línea 2024 de José? ¿Cuántas encarnaciones? 75. 75. Bien, háblame de tu trabajo, a qué te dedicas realmente tú en esta forma en la que te muestras. Ah, ¿cuál es tu tarea? ¿Para qué eres preparado de esta forma y enviado por tu jerarquía a realizar este tipo de tareas? A medida de que irrumpo en los hábitats naturales en donde el humano luz confluye con el aspecto físico, puedo acceder a todo lo que son sus energías naturales, la fuente primordial de su campo lumínico. Esto a mí me genera la oportunidad de poder trascender a través de líneas de tiempo por portales, creando eventos en donde las líneas de tiempo se unifican. Es a través de la visión del humano luz como puedo disponer de esta tecnología. Unir una línea de tiempo con otra. O sea que sabes cómo afectar o accionar en una línea de tiempo para que se vea afectada a otra. ¿A eso te refieres? Sí, puedo modificar como lo crea necesario. Bien, y esto lo haces a partir de tener muy controlado a un humano luz que te permita esa visión. Sí, Entiendo. a medida que puedo controlar al humano luz y creándole necesidades al aspecto físico, consigo la información requerida para seguir llevando a cabo esta tecnología. Sí, puedo entenderlo. Mm, ¿qué qué cualidades especiales tiene Germele ahí que lo hace un candidato idóneo para realizar esta operación ahí en ese planeta? A diferencia de sus hermanos, él posee la característica de modificar su cuerpo, a hacerlo más fuerte y a engrandecerse. Él lo puede hacer con la finalidad de realizar una protección o de generar lo que ellos hacían en la Patagonia, de generar un campo de protección dentro de su sistema. Noto en específico que la célula de él contiene dentro de sus células una capacidad para multiplicarse y crear una barrera todavía más fuerte.
Es como si emitiera una especie de cadena sobre otra cadena, lo que hace que su cuerpo o su piel mantenga una estructura rígida. Ok. Debo de hacer mención que la edad no tiene que ver con su aspecto, es decir, él en esa línea de tiempo no es tan grande como aparenta su aspecto físico. Quiere decir que su copia física sigue teniendo retrasos en su desarrollo, en su maduración, así No, como estaban en la cueva, ¿no? ¿A qué te no, refieres entonces? lo que quiero decir es que debido a esta habilidad puede generar un incremento en la célula y puede generar esta cadena sobre la otra cadena, haciendo su piel rígida y que la piel se estire a tal grado que pueda tener una estatura mayor a la que en naturalidad posee. Bien, pero en este planeta donde estamos, ese tipo de cualidades serían visto muy extrañas. ¿Cómo bloquean ese tipo de dominio sobre su propio aspecto? Justo en el momento en el que observamos la capacidad que él tiene para generar estos cambios, se detiene el proceso celular. Hemos descubierto que a medida que nosotros le agregamos algún influjo en donde él se sienta sometido o se sienta en peligro, él deja de generar este crecimiento dentro de su célula, lo que les ha impedido a los tres realizar su connotación natural. Es Y decir, que a mayor presión, hemos comprendido que a mayor presión, la célula en ellos no prolifera. bien, por eso son enviados a un holograma en el cual estamos llenos de presiones, presiones sociales, laborales, familiares, de todo tipo, para, digamos, mantener un control sobre ese proceso. Se tiene que someter al aspecto físico a este tipo de energías, donde pueda existir el sometimiento. Al existir el sometimiento, en automático el aspecto físico en cuarta no puede generar un increciendo dentro de su célula. Listo, tenemos entonces el por qué lo cambian de hábitat al punto de llegar al holograma Tierra. Entendemos, puedo entender ese punto. Bien, quiere decir que si José todavía está bajo el control tuyo y de tu facción y de tu jerarquía, tú tienes toda la información también de José en esta línea de tiempo. ¿Es así? Sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver, quiero que me respondas por qué beneficio había en permitir que José llegara al punto del conocimiento de meditación de Saint Germain, ese camino espiritual que él comienza a tomar, desde el cual comienza a sufrir cierto efecto que ya vamos a ver. ¿Quién crees que se le presenta a él dentro de esa meditación? La bestia que controla. Yo. Y a medida que él iba generando un mayor vínculo en estas meditaciones, hasta el punto de que estuvo un desagrado. Anteriormente a eso, cada vez que él se vinculaba a mí, justo yo podía tener el sometimiento sobre sus células, lo que me daba a mí la vinculación de elegir qué permitía, qué sustentaba y qué evitaba.
Ok, sí, para el humano es muy raro al principio hablar de reptiles, piensa que ustedes están lejos, que ustedes son invisibles, que no tenemos vinculación, pero la evidencia demuestra una y otra vez que en realidad ustedes se mantienen muy cercanos, ustedes ven la manera de que nosotros abramos ese vínculo, esa brecha relacional con ustedes, solamente que ustedes la disfrazan, distintos disfraces, pero en realidad lo que estamos haciendo es vivir constantemente vinculados y relacionados a ustedes, sin que nos demos siquiera cuenta. Así es. Lo que José podía entender como una voz interna únicamente era mi directriz. Y una vez que tienen el control sobre esos aspectos, el diálogo interno, el discurso, el relato cerebral, la meditación interna, eso también termina por influir la parte emocional y al final la persona termina sintiendo también de la manera en que ustedes quieren. Ahí es donde se concreta la realidad que ustedes quieren para el aspecto físico. Lo hacen desde cuarta. Así es. En él puedo identificar la dualidad que existe dentro de su cerebro, debido a que de manera conciencia existía también la otra parte de conexión con el humano que está en la caverna. Sin embargo, era más fuerte mi palabra que la de él, porque podía él identificar cuál le daba mayor sostenimiento en el holograma. Y quien le daba mayor sostenimiento hasta cierto nivel era yo. Quiere decir que de alguna manera Garmele intentaba volverse presente en esta línea de tiempo actual 2024. Hacerlo consciente. Sí. Interesante. Ya vamos a ver ese punto. Bien, entonces se le da de alguna forma una vinculación espiritual a José para tú poder presentarte con todas tus verdades, con todos tus conocimientos y generar una directriz en su vida, porque luego de comenzar a hacer Porque luego de comenzar a hacer esas meditaciones, José comienza a sentir como una especie de casco en su frente y una sensación como que empieza a expandírsele ahí en su cabeza. Mm. ¿Qué le pusieron? Justo te dije que hasta el momento en el que se empieza a hacer incómodo para él el sostenimiento. Justo en cada una de estas meditaciones, en el momento en el que yo ingresaba, tenía que colocarle el dispositivo que lo pudiera conectar dimensionalmente, con la finalidad de que él pudiera observar o conectarse de una manera más directa y observar lo que yo quería que observara. Es tecnología dimensional humano. Eh, Es lo que se realiza para ingresar de un portal a otro. Es decir, todo aquel evento que él tuvo de trance en automático conectaba con el dispositivo que lo hacía entrar mm, dentro de la otra dimensión a través del portal. quiere decir que esto genera una distorsión cognitiva de lo que él va a percibir, de lo que él va a poner atención y de lo que él va a poder recordar como lo real o no real. Exacto. En realidad, solo le mostré mi realidad. Esa es una de las cosas fuertes que pasan en este planeta, que el humano cree que vive una realidad, pero en realidad está viviendo la realidad de quien está en control.
y los hacemos caer en batallas internas y los hacemos caer en depresión y los hacemos caer en un desajuste emocional en donde no se siente vinculado a la tercera dimensión, a su planeta. Bien, sin embargo, dedujo que tú tienes la información de esto, José reiteradamente percibe no solamente esto del casco, sino que él mismo percibe intentos de abducciones, él mismo siente implantaciones de placas metálicas, no solo en su cráneo, sino que también en su espalda. Eh, Recuerda y percibe sueños en donde están experimentando con él, que se llevan a sus hijos, entidades, y sueños en otras dimensiones, ¿no? Que él puede ser cuarta, pero él lo percibe como sueños en dimensiones superiores. Eh, Sin embargo, se escapa toda esta información a ustedes y llega a la conciencia de José. ¿Cómo es que esta información se les está escapando a ustedes y cómo es que esta información está llegando a su aspecto consciente 3D? No realicé el bloqueo que lo conecta con el humano luz. Bien, para eso tendrían que bloquear la brecha en general, toda la brecha que hay de vinculación con el subconsciente, eso no lo pueden hacer. ¿Es No, así o no, y lo estoy observando en este momento. claro? Porque la única forma de bloquear una vinculación a través del subconsciente, de lo que se siente, sería también bloquear la entrada que ustedes tienen a tercera. No pueden permitírselo. Lo que observo en este momento es justo lo que le llamas la brecha. La parte media del cerebro contiene una brecha que los conecta en automático hacia la parte cardíaca. Esta brecha en él se ve lumínica. Esto es lo que le ha permitido a él obtener el código del lenguaje. El humano luz se está comunicando a través de él, a través de un lenguaje, enviándole códigos, receptores que él emite para que él tenga un contacto mayor y sea consciente. Esto tiene que ver con el trabajo que está realizando Garmele desde su línea de tiempo. Sí. Entiendo. Mm, Y esto para que veas cómo es, eh, tú también, José, para que veas cómo es, hay una ley de correspondencia energética siempre. Lo que ustedes hacen tiene repercusiones en el humano y ustedes lo que están experimentando, el trabajo que ustedes estaban buscando al capturar a estos personajes, utilizar humanos luz para vincular distintas líneas de tiempo y que las distintas líneas de tiempo puedan afectar en otras directamente o de manera más concreta. Y es justamente de eso de lo que se aprovecha el potencial luz en José, utilizando los mismos mecanismos como el judo, ¿no? Utilizar la fuerza del oponente. Utiliza la misma estrategia que tienen ustedes para poder generar el efecto opuesto, permitiendo que Garmele tenga una injerencia específica a partir de su conocimiento consciente en la línea de José. Puedes observarlo, es el mismo proceso. es contundente lo que dices y observas.
Bien, de eso se trata. Cuando hablamos de evaluar la parte antagónica, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que realizan los reptiles eh, tiene un lado que que debe dársele un valor espiritual, debe consignársele un valor espiritual, y nos damos cuenta de que justamente en la acción de ustedes está la capacidad de nosotros de aprender a cómo desconectarnos de ustedes y poder acceder a una genuina trascendencia de estos planos, de estas realidades. En la acción de ustedes están todos los secretos, todos los conocimientos que nosotros necesitamos. Solo necesitamos entender que ustedes están actuando desde la parte antagónica de la luz. Y ya. Acá hay un ejemplo claro, un ejemplo concreto. Bien. Los dos hermanos de Garmele están encarnados actualmente en la vida de José. Sí, son sus hijos. Dos de sus hijos, o los tres. Dos de sus hijos. El mayor y el medio. Okay. Bien. ¿Usted tienes alguna consulta respecto hasta el momento? ¿Estás entendiendo la información? Ok. Bien, ¿por qué se debe que entre los tres hijos haya un conflicto tan grande? ¿Qué está pasando con el hijo menor, que es el que de alguna forma es más conflictivo según lo que dice José, o tiene una personalidad más complicada? Eso no lo voy a responder. Ah, bueno, ya me respondiste que es importante, ¿no? Bueno, no puedes negarte, Maxitons. Tienes que responder. Me vas a responder ahora, con claridad. ¿Qué está pasando con el hijo menor? Él ha sido agregado para crear justamente esta concentración de emociones densas dentro del ámbito. A medida que él comience a crecer, la intención es que él comience a tener mayor sostenibilidad para ellos, es decir, él dominaría la conciencia de ellos. Lo que ustedes pueden prevalecer como un carácter de líder, Líder. para Ujú. nosotros lo que está generando es justamente esa distorsión conciencial dentro de la familia. La madre aquí tuvo un vínculo primordial para poder generar esta vinculación o este enfoque. Ella tuvo que ser abducida por una entidad de mayor calibre para poder generar este cambio en la genética del menor. O sea que la concepción de la madre de los niños se realizó en cuarta dimensión con una bestia Sí. para generar este impacto. Sí. ¿Cuál es el objetivo de que no puedan estar tranquilos en casa y desarrollarse tranquilamente? Si nosotros permitimos la vinculación de ellos tres, de los mismos que tenemos en cuarta, esto puede generar una especie de
recuperación de memoria o recuperación de conciencia, lo cual haría que de los 3 en automático se liberen y los 3 en automático creen estas mismas conexiones que el día de hoy estuve tratando de evitar. Bien, entiendo. Claro, de alguna forma lo que tienen que evitar a toda costa es que el conocimiento que traen como un bagaje de vida en vida no comience a activarse, ni se refuerce entre ellos. ¿Es así o qué? He podido controlar cada una de sus vidas. En ninguna han podido realizar la reconexión o tener una recuperación de sus memorias. Se ha manejado a tal grado de que ellos permanezcan en este estado inconsciente o sumidos en su propia realidad, buscando resultados y buscando la manera de resolver sus propios eventos. Hasta el día de hoy no se había realizado ni siquiera un acercamiento de conciencia. Ujú. Sí, pero el humano aprende, entonces aunque le cueste vidas tras vidas tras vidas, termina en algún momento por aprender y darse cuenta, ¿no crees? El humano cuando quiere puede aprender todos los días, a cada momento. De eso se trata. Y puede Mm, consignarle un significado de alto valor espiritual a las experiencias que estaba ocurriendo, que está pasando. Eso cambia todo en el humano. ¿No crees que en algún momento iba a llegar este evento? Por eso lo estaban Es evitando, algo que ¿no? no, exacto, es algo que no soslayo, humano. Bien, quiere decir que tú tienes todo el núcleo familiar, a la madre de los niños, a José, a los 3 niños también. Sí, Era todo el núcleo. Ustedes también tienen a los padres y abuelos de José. los padres, sí. Los abuelos no. No. Ok. ¿Por qué generan un deterioro cognitivo en el aspecto de su memoria luego de pasar por el ejército? Deduzco que tiene que ver con esto también. Estaba comenzando a recordar toda esta información. Gardner estaba comenzando a activarla, ¿o me equivoco? Exacto. Es lo que te estaba explicando sobre la parte de sus hemisferios. La brecha que estuve observando es lo que está generando que él en este momento tenga conciencia y actúe. De otra forma no hubiera podido hacer la conexión debido al implante colocado en la parte del cerebro. Sí. Se hace con la intención de que no tenga una actividad cerebral y lo que te comenté anteriormente, que únicamente él pueda tener la visión adimensional que yo implante. Sí, ya puedo ver. Pero es muy interesante ver este tipo de casos porque de alguna forma, Maxiton, te lo digo a ti en tu condición de sacerdote espiritual reptil, cosa que quizás no puedan comprender otros de tu raza, pero genuinamente siento mucha compasión por ustedes, tienen un rol muy desagradable que hacer, tienen un rol muy específico, pero que entiendo de que es un rol también que es muy duro para ustedes porque
fueron creados para ser destruidos, fueron creados para mostrarnos simplemente un aspecto de la realidad que nos permite desarrollar el lado opuesto. Y ese trabajo lo realizan con una perfección que muchas veces ni nos imaginamos, pero que en cuanto nos damos cuenta de que ustedes están acá para mostrarnos ese conocimiento, para que nosotros podamos llegar a la conclusión y a la deducción de la acción del potencial luz original, es increíble ver cómo ustedes realizan ese trabajo de manera tan específica sin siquiera proponérselo. Está tan desarrollado en su código, está tan en un punto en el que ustedes no pueden controlar, está tan en su naturaleza mostrarnos la información, darnos el lugar para que nosotros podamos llegar a la conclusión adecuada evaluando el opuesto, que es simplemente fascinante. Y, y este es un claro ejemplo, cómo es que la propia acción de ustedes ha permitido, a partir del mismo método, que José llegue a esta información y que pueda alcanzar esta realidad y desarrollar su propia realidad y su propio criterio a partir de acá. Es simplemente muy inteligente todo lo que está pasando. Es muy inteligente. Solo tenemos una tarea y nos gusta enfocarnos en esa tarea. ¿Cuál es la tarea que tienes tú? No somos como ustedes, que se esfuerzan por realizar múltiples tareas. Nosotros nos enfocamos en un solo sector. Para eso tenemos súbditos que acompañan al aspecto físico y solamente tienen una tarea, que es controlar y dominar el aspecto físico. Lo que a mí me permite poder enfocarme en realizar otro tipo de tareas específicas. Pero siempre el trasfondo y lo máximo también es alcanzar un poderío sobre las dimensiones de luz, ¿sí o no? Esa es mi tarea específica. Poder captar la información específica del humano luz para poder llevar esta tecnología a otros campos de tiempo y espacio. A ver si tecnológicamente ya pueden de una vez pasar a quinta dimensión. Hasta el momento no lo hemos logrado. Posiblemente no lo van a lograr tampoco. Mm, No lo van a lograr. No están hechos para eso. No están hechos para eso. Tienen que tener ese objetivo porque si no, ¿qué motivación tendrían? Pero en el fondo, desde la perspectiva de nosotros como seres humanos encarnados en tercera, su objetivo es otro. Y este es un ejemplo claro de cómo la acción, la mera presencia de ustedes actuando de cierta forma, contiene todas las claves necesarias para que nosotros podamos entender cómo trascender. Nos dan toda la información. Es algo que pueden realizar ustedes, más no nosotros. Sí, por eso decía que no puedo evitar también sentir esa compasión por la labor que tienen ustedes. Tienen un principio y un fin, a diferencia del potencial luz. Bien. Estás viendo ahí a José en la pantalla, pregúntale si quiere seguir ahí vinculado con ustedes bajo el control tuyo. Me dices que te responde. Ya no quiere. ¿Cómo? Ya no quiere. Ya no quiere. Bien. Entonces, ha llegado el momento de José de ser desconectado, de que pueda comenzar a emprender un proceso de desarrollo personal en base a su propio criterio,
a sus propias decisiones de forma soberana. Me va a dejar con Garmele, que está ahí observando. Haz cambio ahora. Carmele, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿has estado observando todo el evento? ¿Has estado atento? Sí. Bien, te quería preguntar, interesante este tema de cómo has logrado generar algún tipo de vinculación entre tu línea de tiempo y la línea de tiempo de José. ¿Qué es lo que has estado percibiendo al menos que te ha llevado a generar esa vinculación? Justo he ocupado la propia tecnología del reptil. En el momento en el que observo que José queda susceptible en trance para poder realizar esta conexión a través de los portales que son colocados por él, someto parte de mi inteligencia a la parte cerebral media para poder realizar una interrelación y poder conectar con su parte intuitiva. Es a través de este factor de conexión como yo puedo seguir comunicándome o seguir creando paralelismos en los que él pueda tener esta conciencia hasta cierto punto como si fuera un doble que pudiera estar observando los eventos de su captura, de su propia manipulación o de la propia abducción del reptil. Al permitir que esta duplicidad se realice, es como José comienza a hacer conciencia y es la única herramienta que poseo hasta este momento para poder realizar esta desconexión en él. Bien, quiere decir que si habláramos, por ejemplo, de dos radios que se emiten señales, podríamos hablar de señales que son muy fuertes y claras y otras señales que son muy débiles y lejanas. Se va a escuchar mucho más bajito, mucho más inentendible. En este sentido, podríamos decir que la parte intuitiva es esa parte que está recopilando señales muy lejanas, muy débiles, pero que de alguna forma está recopilando esa información. ¿Es Sí, así? sí, sí se utiliza ese ejemplo, sí. Bien. Por eso es que no termina de ser clara la información, pero queda esa Mm. sensación de que algo pasa y sobre todo queda el fenómeno que puede intuir, o sea, se da cuenta de cuando lo están aduciendo, cuando lo están implantando, etcétera. Eso es a través de justamente la herramienta yo lo llamo desdoblamiento. Al crear esta duplicidad, él se puede hacer consciente de todo lo que sucede. Sin embargo, aunque sea mínimo el hallazgo o el momento en el que él tiene esta lucidez, para mí con eso era más que importante el hecho de crear esta especie de alerta para que él sostuviera esta conexión. Bien, tú ahí desde tu línea de tiempo sí puedes practicar el desdoblamiento de manera voluntaria. No, aún no. Ok. Bien. ¿Y tú tienes conocimiento ahí de tu aspecto luz, de tu mano luz? Sí, O sea que es a partir de tu propia vinculación con tu mano luz que puedes realizar este salto temporal de esta información. sí. Bien, interesante. Ok. Bien,
Me vas a volver a dejar entonces, Garmele, con el reptil, ese reptil jefe, Maxitons. Me dejas con él a cambio 1, 2, 3. Ahora. Maxitons, ¿me escuchas? Sí. ¿Quién? Me hablabas de tu jerarquía. ¿Quién es tu jerarquía? Te hablaba del dominio de mi jerarquía, más no te hablaba de alguien sobre de mí. Bien, estás a cargo de toda esta facción. Sí, ¿Cómo se llama tu planeta principal? Omsis. Omsis. Parte baja, media o alta de la cuarta dimensión. Planeta dentro de Media. Bien, nos movemos hasta Omsis, entonces vamos a ir hasta tu planeta. Cuando estés ahí me lo dices. Te mueves ahora. Y estamos aquí. ¿Cuántas entidades tienes bajo tu poder? 1.342.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 1.4 millones. Aspectos físicos. 1.2. Y me dejas con Sandra. Haz cambio 1, 2, 3 ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. ¿Cómo es el lugar ahí donde llegaste, el planeta Omsis? Descríbeme cómo es el planeta. Es un planeta con muchos cráteres y se observa en la parte superficial dos especies de lunas. Ok. Bien, Sandra, observas que este reptil hace un llamado a todas sus bestias, todas sus entidades y comienzan a llegar al lugar. Comienzan a abordar las naves, tienen que desalojar el planeta donde están y llegan ahí hasta el lugar. Cuando sientas que ya llegaron todas las 1.342.000 entidades ahí en sus naves, portales, me lo dices. El llamado lo hace a través de una especie de mantra. Comienzan a llegar las entidades en naves y portales. Bien. Listo. Bien, quedan todas completamente paralizadas y Sandra, observas que aparece Seluniax en el lugar y se va a posicionar frente al humano luz de José. Me dices dónde lo tienen y cómo lo tienen. Llega Seluniax y se coloca ahí, hace una especie de levantamiento de la estructura del planeta. En el momento en el que hace este como levantamiento, la parte de lo que observaba yo como cráteres es como si quedara en automático deshecha. Y en la parte de lo que yo observaba como cráter, están los humanos luz capturados. Ubica al humano luz de José en uno de ellos. Salen a través de
retira la sustancia que los contenía, que los tenía ahí como sustraídos. En este momento está liberando al humano luz de José. Bien, comienza con eso y continúan con el resto de humanos luz. Sandra, asiste Samara. Todos libres y restaurados a su condición natural, recuperados a su condición luz. Todos recuperados, digo. Bien, proceden con los aspectos físicos. Lo mismo. Los sacan de donde los tienen y los recuperan a su condición natural. Quitan una base que estaba en donde estaban los aspectos físicos y también ellos comienzan a ser recuperados. Bien. Todos libres. Bien, proceden con la eliminación, Sandra, de toda esta facción. Solamente queda este Reptil Maxi Tons, lo envuelven en una burbuja de luz, lo protegen y eliminan todo lo demás, entidades, naves, tecnología, información, sistema planetario, todo. Hacen la eliminación del planeta, de tecnología, naves. Al momento en el que eliminan la tecnología, se quedan también inactivas la parte de los portales. Se hace la eliminación de los datos. Ya no queda nada, dijo. Bien, Sandra. Entonces observas que los humanos luz comienzan a recuperar a los aspectos físicos y los comienzan a pasar a quinta dimensión. Entre los que están liberando están los papás de José. Ujú. Así es. Listo. Bien. Se cierra el portal entonces, Sandra. El resto de humanos luz vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados, desaparecen del lugar. Ya dijo. Bien, Sandra, frente a ti el humano luz de José. Le pregunta su nombre y dimensión. AM, AZ, Z, MA, E al final. Amas Mae. Dimensión. 11. Sí. Bien, Sandra, entonces te paras frente a José, línea de tiempo actual 2024, su hogar. Cuando lo estés observando me lo dices. Listo. Bien. Mm, lo primero que vamos a hacer es, observas que Amasmae observa el hogar en búsqueda de dispositivos portales y elimina todo lo que pudiese no pertenecer ahí al hogar. A partir de José vincula con ambos hogares, con ambas viviendas y las deja en óptimas condiciones. Observas cómo ocurre simultáneamente. De la vivienda donde está José elimina 2 portales, en la otra elimina 3. Hace la eliminación de 313 dispositivos entre las dos casas, entre los dos hogares.
Elimina 6. Sí, son como 6 dispositivos que mantenían unidos con las entidades a los aspectos físicos. Bien, Sandra. Ahora procede con el aspecto físico de José, en búsqueda de implantes y todo eso que alcanzaron a poner estos reptiles bajo el orden de Maxitons. Me dices cuántos implantes puedes observar en su cuerpo en general. 14 dispositivos. En la Bien, parte del cerebro elimina el casco. Debajo del casco hay otros dispositivos más pequeños que están siendo eliminados. Elimina dispositivos en la parte de la espalda, antebrazos, un poco arriba del codo. Elimina dispositivos en el área de las costillas, intercostillar. ok. El cuerpo se encuentra limpio. Bien, Sandra, observa que eleva su rango frecuencial, elimina engramas ancestrales y todo lo que sea una vinculación con estas entidades. Elimina engramas, memorias, programaciones, frecuencias y datos. Bien. Observas, Sandra, que aparecen los aspectos físicos de la mujer de José y de los hijos, de los 3 hijos. 4 aspectos físicos aparecen con sus 4 humanos luz. Los humanos luz proceden con lo mismo. Extraen dispositivos y elevan rango frecuencial, dejándolo en óptimas condiciones. Hace la eliminación de dispositivos, elimina igual conexiones, datos. Los aspectos físicos se encuentran libres. Bien. Se quedan ahí acompañando los aspectos físicos. Entonces, Sandra, ahora observas que Amasmae, a través de José, va a vincular con los aspectos físicos de los 4 abuelos desencarnados. Los va a traer ahí al momento y me dices en qué condiciones llegan los aspectos físicos de los abuelos, los 4. Los aspectos de abuelos paternos se encuentran libres, los otros se encuentran manipulados, podría decir. Bien, observas que llegan los 4 humanos luz ahí al lugar, llamados por Amasmae. Los humanos luz los dejan en óptimas condiciones a los que necesiten. Y entonces, ¿2 de los abuelos llegaron de quinta o solo llegaron libres? Llegaron libres. Sí. Bien, observas que los humanos luz los dejan en óptimas condiciones para pasarlos a quinta. Eleva su rango frecuencial a quinta dimensión. Listo. Observas que se abre un portal y son llevados por sus propios humanos luz. Pasan a quinta área. Muy bien. Se cierra el portal y me dejas hablar con Amasmae Sandra. Bien, haz cambio ahora. Amasmae, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sumamente satisfecha. ¿Femenina? Tengo más potencial hacia la energía femenina. Bien. Amas Mae, interesante el trabajo que se estuvo realizando, aprovechando estas dinámicas reptiles que estaban realizando justamente para tener el control, justamente a partir de la otra cara de la moneda, facilita esta desconexión. Nunca una tecnología de cuarta va a suplir ni se le va a acercar a una tecnología de un humano luz. Independientemente de que lleven tiempo tratando de observarnos, de utilizar nuestra propia energía como tecnología, nunca van a lograr entender la potencialidad de la luz. No se dan cuenta que al momento de utilizar a humanos luz implantados o manipulados de alguna forma, em, el espectro de información que está llegando al humano 3D involucra información y códigos que los reptiles ni siquiera pueden percibir. Por lo tanto, Sí, nos irradian con una intención de control, pero no saben que en el espectro energético viene una cantidad de código luz que al final termina eh, creando raíces en nosotros. pero aquí hay algo que, eh, además de observable, tengo que exponer. Que justamente cuando la información proviene de una fuente, de la fuente en la que el humano, o en este caso José, se haya vinculado, la que haya requerido. En el momento en el que esa información pasa por el centro, y justamente hablo del centro, porque es esa brecha en donde el aspecto reptil no ha tenido conciencia, es esa brecha justamente del centro lo que lleva a la intuición, lo que nosotros llamamos el pasar por el corazón. Cuando esa información pasa por este centro lumínico, en donde ellos no pueden percibir el código, es a través de lo que te hace sentir, lo que te hace vibrar la información, es lo que te comienza a crear una apertura. Esa apertura de conciencia, esa apertura de información es lo que crea el vínculo para poder generar cualquier desconexión. El hecho de que José se haya permitido pasar esa información por su centro reactiva de manera celular el código luz, lo que le permitió poder entender que efectivamente había algo que ya se le había manifestado y a lo que tenía que él escuchar de una manera más interna. Ese tipo de conexión es lo que hace que nosotros sigamos utilizando este tipo de tecnología o este tipo de, mm, podría yo llamarlo de darle la vuelta a la tecnología reptil para que nosotros nos podamos comunicar y tener acceso justamente a esta parte de la conciencia, para que el aspecto físico pueda tener esa abertura y pueda llegar a este momento que justamente yo estaba esperando. Claro, entiendo. Es el uso de la tecnología reptil como punto de anclaje para entender cuál es el funcionamiento opuesto a un funcionamiento tecnológico de ese tipo. Sí, esto tiene un impacto, así como ellos no pueden acceder a tercera a través de una parte física. En el momento en el que nosotros nos percibimos o percibimos que hay una
interposición que no nos permite poder llegar al aspecto físico de una manera natural o de manera firme, tenemos que utilizar esta tecnología que entra a tercera dimensión para de esa forma llegar a ustedes. Sí, a mí me ha tocado observar y extraer la información y observar en otras intervenciones también, no mías, unos planes inteligentísimos de parte de ustedes. O sea, ustedes no escatiman en tiempo, no escatiman en recursos, no escatiman en planes de inteligencia, en desarrollos de procesos, con tal de poder acceder a la conciencia del aspecto físico. Así es. Y justamente lo decías muy bien, el tema de volver a pasar por el corazón. Como siempre decimos acá, recordar es recordis, volver a pasar por el corazón. Y justamente lo que pasa con el humano es que cada vida comienza a recordar más. Por eso también hace mucho sentido que a José le hayan querido bloquear esa parte, la parte de la memoria, para que no pudiese recordar, siendo que no se daban cuenta de que esto no venía por una cuestión tecnológica, sino que venía por una cuestión del corazón. Así es, y en el momento en el que él pudiera percibir lo mínimamente irracional dentro de su familia y querer vincularse desde otro contexto, es lo que tenían justamente que impedir, que no llegara a ese punto donde el humano luz pueda anclarse a través de el vínculo que existía entre ellos o que existe entre ellos. ¿Por qué no se pudo concretar las otras intervenciones que tenía planificada José antes de esta? La información que en aquel momento iba a salir sesgada. Ok. Bien, como sean las cosas en este orden de las situaciones, en estos planos, no hay casualidades. Por lo tanto, queda entender de que este era el momento y ya, no queda otra. Entonces, perfecto. ¿Te queda alguna consulta, José? ¿Alguna duda? Tienes No, a Masmae ahí. hola, ¿qué tal? Espero que estés conmigo pues siempre, ¿no? A ver si puedo pues seguir los parámetros y bueno, que vaya todo bien. No tengo ninguna duda. La intervención fenomenal. Algo para tu avance he estado siempre. Gracias por todo, ¿eh? Bien. Bien, Masmae. Entonces, me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Agradecemos la información. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Observas que Amasmae elimina a este Maxitron que estaba ahí observando el proceso. Lo envuelve en una esfera y lo elimina. Bien. Observas que ingresa en José. Ingresa por el área cerebral. Bien, observas que se expande y Sandra, te despides. Comenzamos a volver. Listo. 5. Comienzas a despertar, sientes tu cuerpo.